Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una enseñanza que espero que sea de gran edificación para su vida, y es la confianza en la oración. Y es de reconocer, hermanos, hermanas, que el cristiano va a Dios en oración por alivio. La oración es un privilegio. Y es de reconocer que muchas veces olvidamos la oración. Debemos tener presente también que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Y algo importante, no perdamos nunca la confianza. Todo tiene su tiempo. Y es de reconocer que mientras estemos en esta vida van a haber momentos de dificultad, de preocupaciones, donde muchas veces no vemos salida a los problemas. Imaginemos esa calle oscura que a veces vemos sin salida, que no tiene final, y creemos muchas veces que la solución a nuestros problemas es alejarnos de Dios. Muchas veces creemos que esa es la solución, alejarnos de Dios. Tristemente muchas veces le reprochamos a Dios: porque a mí, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque aquel que no es cristiano, a él no le pasa, y por qué que yo soy cristiano me pasa. Y estos pensamientos llegan en ciertos momentos. Y olvidamos por completo el poder de la oración. Y debemos preguntarnos: ¿por qué en esos momentos de dificultad, por qué no orar? ¿Usted ora, mi hermano, hermana? Si usted llega a orar, hermano, todo cambia, todo es diferente, usted se quita un peso de encima. Y le garantizo que viene tranquilidad a su vida. Debemos recordar que Dios todo lo puede. La respuesta, la ayuda, llega en su momento, cuando menos lo esperamos. Cuando oramos, hermanos, no es para que Dios cambie su voluntad, es para reconocer la necesidad de Él, de su ayuda. Y así como nosotros tenemos hijos y queremos lo mejor para ellos, así nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para nosotros. Enseña 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice: estad siempre gozosos, y oígase bien, orad sin cesar. Pero tristemente oramos muchas veces cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay un examen, cuando estoy buscando algún empleo, y nos olvidamos de esto, de este mandamiento: orar sin cesar, orar todo el tiempo, no solo en los problemas. Y ahora a veces llegan los problemas y nos olvidamos de la oración. Entonces, hermanos, debemos orar en momentos de alegría, en momentos de tristeza, y nunca dejarlo de hacer. Ahora es de reconocer que el gozo de nosotros los cristianos no debe depender de circunstancias o situaciones. ¿Por qué lo digo, hermanos? Dios dejó todo escrito en su palabra, y las cosas que pasen en esta vida no nos deben sorprender y no nos deben entristecer. Por ejemplo, nos enseña que van a haber tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Nos enseña que un cristiano puede enfermar. Si recuerdan cuando el apóstol Pablo dice que el Señor tuvo misericordia de un hermano para que no viniera sobre él tristeza sobre tristeza. La palabra nos enseña que van a haber tiempos de guerra y tiempos de paz, tiempos de lluvia, tiempos que no va a llover, tiempo donde van a nacer personas y otras van a morir. Y estas circunstancias no deben alejarnos de Dios, sino tener la confianza de que Dios siempre está pendiente de sus hijos y que en su momento siempre trae sus respuestas. Y la pregunta sería: ¿en algún momento han reprochado a Dios? ¿Criticamos a Dios? Tristemente, muchas veces pasa eso. En la Biblia también nos enseña que el pueblo de Israel murmuraba contra Dios cuando veían sus bendiciones, cuando lo liberó de la esclavitud en Egipto, y aún así el pueblo murmuraba.
Y no es la excepción en este tiempo cristiano. Dudamos de Dios, somos incrédulos. Bueno, ¿será que Dios me escucha? Eso es incredulidad. Entonces, hermanos, debemos siempre estar gozosos por ser cristianos. Al ser cristianos tenemos bendiciones espirituales. Por ejemplo, Dios el Padre no escucha a todas las personas, escucha a sus hijos. Y al ser usted cristiano tiene una bendición muy grande en su vida. El Padre Celestial, Creador de todo, te escucha. No perdamos esa bendición. Entonces nuestro Padre nos escucha y sabe lo que necesitamos. Y en su momento nos responderá. Al orar nosotros, hablamos con Dios. Y es algo, hermanos, que nosotros debemos hacer constantemente. Traer nuestras preocupaciones, traer lo que nos angustia a nuestro Dios y pedirle que tenga misericordia y que nos dé paciencia y sabiduría, esa que proviene de Él, para resolver los problemas que se nos presentan diariamente. Entonces Dios sabe lo que necesitamos, tengamos confianza. Dice el Salmo 139 lo siguiente. Vamos a buscar el Salmos 139, que nos enseña algo muy importante para tener presente. Recuerden, todo lo que quedó escrito para nuestra enseñanza se escribió. 139:4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes, tú la sabes toda. Claro, Dios está pendiente de sus hijos, así como usted lo está pendiente de sus hijos, así es Dios con nosotros. Mateo 6:8 dice lo siguiente. Vamos a buscar Mateo 6:8. Dice lo siguiente: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahí es muy claro, mis amados hermanos. Dios también sabe todo lo que está pasando en nuestra vida, conoce nuestras necesidades, sabe lo que nos aflige, sabe lo que necesitamos. Y esta es la confianza que debemos tener cuando hagamos oración. La oración entonces debe ser la respuesta ante la aflicción. Es la acción del corazón que confía en el Padre. El cristiano va a Dios en oración por descanso, por tranquilidad. Dice 1 de Pedro 3:12, vamos a leer la 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, óigase bien, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Usted, al ser entonces hijo de Dios, practica justicia, y los oídos del Padre están atentos a sus oraciones. Entonces no perdamos esta bendición tan grande. Salmo 34:4 también nos enseña algo muy bonito, y esa es la confianza que debemos tener a la hora de hacer oración. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Entonces el orar es uno de los más grandes privilegios y bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Recuerden, Dios no está lejos de nosotros. Dios nos escucha. Somos sus hijos. El orar es hablar con Dios, y Él nos habla a través de su palabra, y hablamos con Él por medio de la oración. Como les decía ahorita, Dios nos habla por medio de su palabra. Allí conocemos su voluntad para ser salvos y mantenernos salvos. Y además de eso nos enseña todo lo que va a suceder en esta vida. Como les dije ahorita, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de lluvia, tiempos de sequedad, tiempo donde gente va a morir, tiempo donde gente va a vivir. Y esa es la vida, mis hermanos. Dios nos dice esto.
Entonces, al orar debemos tener en mente pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, dice Primera de Juan 5:14, pedir conforme a su voluntad. Por eso es importante también meditar en las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Un ejemplo muy claro, pedir conforme a su voluntad. Yo le digo, Padre, bueno, principalmente Dios nos enseña que si tenemos algún problema contra algún hermano, contra nuestro prójimo, pues debemos reconciliarnos, pedir perdón si nosotros hemos fallado. De esa forma, cuando yo ore al Padre y le pida perdón, pues Él me perdonará. Si yo no perdono a mi prójimo, pues el Padre tampoco me perdonará. Aquí un ejemplo de pedir conforme a su voluntad. Entonces esto es importante tenerlo presente. Hebreos 11:6 nos dice algo también muy importante. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, es importante cuando oremos tener fe. Por ejemplo, de que si usted se arrepintió, pues usted le pide perdón, usted confía que Dios usted lo perdona porque está pidiendo conforme a su voluntad. Este es un ejemplo. Entonces, creer que para Dios no hay nada imposible, que para Dios todo lo puede. Tener presente que también todo es voluntad de Dios. Recuerden, Dios nos dará lo mejor, lo que nos conviene. Entonces es importante tenerlo presente. Sí, nosotros podemos pedir, pero la última palabra también la tiene Dios. Pedir con humildad, pedir con sinceridad, pedir no con egoísmo, son consejos muy importantes que debemos tener presente a la hora de orar. Por ejemplo, si tú estás desempleado y quieres empleo, pues no pienses en como que, consigo el empleo y quiero todo para mí. No, piense en su familia, piense en sus hermanos en la fe, piense en el necesitado. De estas cosas se agrada a Dios. Recuerden, es mejor dar que recibir. Y no debemos olvidar lo que le decía ahorita, vamos a confirmarlo en Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso al final de la oración, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. No puedo orar a Dios y decirle al final de la oración que se haga tu voluntad y luego quejarme ante su respuesta. Recuerden, la respuesta de Dios será lo mejor para nuestra vida. No dudemos de eso. La oración no es para que Dios se ajuste a nuestros deseos, sino para que nuestro espíritu se ajuste a los de Dios. Sí, es cierto que no solo debemos orar en los momentos de dificultad, sino en todo momento. Pero si llega el momento o el punto de recordarlo en los momentos de dificultad, no duden en hacerlo. Si por ejemplo usted siente esa incapacidad de orar, pues busque la ayuda de algún hermano. Hermano, venga, me está pasando esto, vamos a orar juntos. Pero busque ayuda. Recuerden, cuando nosotros nos rodeamos de hermanos que tienen el mismo propósito, esto nos ayuda para seguir perseverando, para buscar la santidad, para hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante tenerlo presente. Entonces, mientras tengamos vida, tenemos esperanza de mejorar. Si usted no oraba, pues no lo deje de hacer o comience a hacerlo. Y verá que cuando usted ora de verdad se quita ese peso de encima. Y nunca dude que cuando menos espera llega la respuesta de Dios. Dios nos sorprende de gran manera. Cada día que Dios nos da, podemos reescribir nuestra historia. Es decir, si yo no oraba, a partir de este momento voy a comenzarlo a hacer. Entonces, clases de oración, hay acciones de gracias, agradecer por todo, por lo bueno y por lo malo, de alabanzas,
por la intercesión. Señor, ten misericordia de este hermano, ten misericordia de mi familia, ten paciencia, Señor, como lo tuviste en algún momento conmigo. El suplicar, Señor, ayúdanos, por favor, no apartes tu oído de nosotros. Entonces, hermanos, la solución a los problemas nunca es alejarnos de Dios, sino aferrarnos a Dios. El orar, hermanos, es muy importante, y la oración siempre va con confianza, pero también con obras. Es decir, nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros también actuamos. Por ejemplo, yo le pido, Señor, dame salud, pero está en nosotros el cuidado. Yo le pido al Señor que me ayude a conseguir empleo, pero está en mí también tocar puertas, pedir ayuda. Señor, dame sabiduría, quiero entender tu palabra, pero está en usted también estudiar. Entonces esto es importante tenerlo presente, la fe siempre va con obras. Si nosotros fallamos, hermanos, es importante reconocer a Dios o a quien fallamos nuestro pecado. Ser como el publicano. Recuerdan ustedes la historia en Lucas 18, 9 al 14 y Santiago 5, 16. Al orar tengamos fe, creer que todo lo puede, no dudar nunca. Hebreos 11, 6. Debemos tener humildad, reconocer la necesidad de su ayuda, de su perdón, de su misericordia y de su cuidado. Entonces, la oración es una bendición, no lo dejemos de hacer nunca. Este era el mensajito que quería compartir, espero que sea de gran edificación, y si no orábamos, pues empecemos a hacerlo. Que Dios les bendiga en gran manera. Les envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.